Bueno, decirles que la Fundación Salvador Allende en su búsqueda de promover los valores y el legado del presidente y de la Unidad Popular, en una especie de actualización de valores, el año pasado hicimos los seminarios y contamos sobre la reforma agraria, música. No sé si ustedes estuvieron ayer. Entonces, música, reforma agraria, gráfica y tecnología. Ayer empezamos las primeras charlas con Jorge Baradí sobre tecnología y un repaso al movimiento de los trabajadores. Y hoy día, en una actualización de valores y por una inquietud que precisamente nace del Colegio Altamira, nos invitan, nos proponen hacer una charla sobre migración. Y en este diálogo permanente que nosotros tratamos de tener con los estudiantes, lo recogimos. La Fundación EVER, a la que también le damos gracias, tiene un proyecto que ya viene desarrollando hace un tiempo sobre migración y así nos encontramos ahí. Entonces, Patricio Rojas es abogado minor en ciencia política, tiene estudio magíster en Derecho Público de la Universidad de Portal. Actualmente está trabajando en la Fundación EVER y en el colectivo Sin Fronteras. Anteriormente fue asesor legislativo en la Fundación del Instituto de Igualdad, coordinador del programa de refugio Centro de Derechos Humanos e investigador del informe anual de Derechos Humanos de la Universidad de Portal en temas de migración y refugio. Ex profesor ayudante senior en la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la ODP y en distintos cursos referentes a migración, refugio e interculturalidad en la Católica y en la Portal. La organización una fundación, hicimos un pequeño libro. Me imagino todos tienen en sus manos, ¿cierto? Y mientras yo no llegaba, ustedes lo revisaron, ¿cierto? Oye, fue un avance. Era la idea en realidad. Y en relación a eso lo que hicimos fue verificar que en los medios de comunicación, en las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., hay un número importante de datos que hablan sobre migración, pero que no son tales. Y como nos damos cuenta en relación a eso es que, por ejemplo, como a modo de introducción más bien, ¿cómo entienden ustedes Chile? ¿Chile es un país de migrantes o un país como solo chileno? Entendiendo además que vamos a entender como chilenos. Eso es súper importante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Chile es un país de migrantes o es solamente un espacio como de chilenos que vamos a entender como mapuches, quechuas, hijos de españoles, hijos de italianos, hijos de alemanes, hijos de alguien? Entonces entramos primero en esa pregunta que es compleja. ¿Quiénes somos más bien? Y finalmente somos hijos de migrantes. Lo primero que vamos a encontrar como espacio de construcción de cómo se establece la sociedad chilena es que encontramos los pueblos originarios, ¿cierto? Y tenemos además una transversalidad de grupos humanos que se establecen en Chile en relación al norte, al centro y al sur, ¿cierto? Posteriormente llegan los españoles. Algunos le dicen la conquista, otros le dicen el encuentro, los dos mundos. Y probablemente en un tiempo más le van a poner otro nombre, pero el tema es que llegan los españoles. Y en relación a eso, la mayoría de nosotros estamos acá y tenemos apellidos españoles, por lo menos, ¿cierto? Posteriormente hay una migración de ultramar. ¿Qué se entiende como migración de ultramar? Es una migración que viene prioritariamente de Europa. Y vamos a entender que vienen en este momento, y estamos hablando del siglo XIX, 1850, vienen alemanes, italianos, suizos, polacos, croatas, pero vienen en relación a algo muy específico, porque en el siglo XIX, que específicamente en 1845, se establece una ley de migración, pero selectiva. Es decir, lo que hace el Estado chileno es decir, tenemos mucho terreno en Chile, específicamente en el sur y parte del norte, y dicen tenemos que poblarlo. Y ahí llegan los colonos. Ahora, el tema de los colonos es relevante. ¿Por qué? Porque los colonos, uno se les ofrecía tierra
de forma gratuita. Y segundo, además se le ofrecía la nacionalidad chilena. Es decir, cuando llegaba un alemán a Puerto Varas, se le entregaban un montón de hectáreas y además se le entregaba la nacionalidad chilena. Cosa que obviamente ahora no pasa ni con el peruano, ni con el haitiano, ni con el boliviano, ni con el dominicano, etc. Y además es interesante otro tema, porque eso hace parte de una ley de migración selectiva que en uno de sus párrafos establece que la intención de la ley, uno, es poblar Chile, específicamente en los sectores sur y norte, pero además hace relación a mejorar la raza. Entonces te dice, estamos hablando de 1845, de que la intención de la migración selectiva hacia Chile es mejorar la raza. Es decir, los españoles que estábamos, los mestizos que estábamos y los pueblos originarios que ya estaban eran una mala raza, supuestamente, para los gobiernos de esa época. Posteriormente, y estamos hablando ya, lo vamos a ver posteriormente, pero las grandes migraciones en Chile se dan al menos hasta 1910, y lo vamos a ver en relación a que las migraciones se dan por temas finalmente económicos. La gente no viene a Chile porque le encuentra bonito ver la cordillera, ni porque los chilenos son muy simpáticos, sino porque la economía es muchas veces más estable que en los otros países finalmente. Otro importante en temas de migración es el golpe de Estado. ¿Y por qué se da el golpe de Estado? Bueno, no sabemos por qué se da, pero el tema es por qué hace relación a cómo se dan las migraciones. Uno, porque antes del golpe de Estado, Chile era un país de migrantes principalmente. Entonces estamos hablando, por ejemplo, y lo vamos a ver posteriormente, de que cerca del 3% de la población en Chile era migrante. Pero dado el golpe, pasamos al 0,8%. Es decir, nadie quería vivir en Chile por razones obvias. Pero además, hubieron dos crisis económicas durante la dictadura, que fue del 74 al 76 y del 80 al 82. Y eso entonces da un plano de, tenemos crisis política y además tenemos una crisis económica que conlleva de que nadie quiere vivir en Chile. Ni los chilenos quieren vivir en Chile, porque además era peligroso. Y posteriormente, acabada la dictadura, empieza la migración intrarregional. ¿Por qué? Porque Chile es un país estable económicamente y eso significa de que hay países, por ejemplo Perú, que tenía conflictos políticos con Fujimori y económicos, y además Argentina, que estaba en una crisis porque hubo un cambio del peso al dólar, que significa de que empiezan a venir a Chile. Y eso empieza a significar de que ya no se da la migración, por ejemplo, de ultramar de europeos a Chile, sino que empieza a existir una migración de los países más cercanos a Chile directamente. Ahora, ¿qué factores inciden en la migración? Por ejemplo, acá somos pocos, yo pensé que era más gente, entonces podemos conversar un poco también. ¿Qué piensan ustedes que puede ser un tipo de migración o qué tipo de países hacen una migración socioeconómica? Me dio vergüenza. ¿Ah? Principalmente países latinoamericanos, pero no necesariamente, porque si uno, por ejemplo, revisa los datos del Departamento de Extranjería y Migraciones, uno puede verificar que, por ejemplo, en aspectos socioeconómicos, el aumento de población, por ejemplo, de migrantes españoles aumentó en los últimos 4 años. Y aumentó considerablemente, pasaron del 8º lugar de migrantes en Chile a ocupar el 5º lugar. Entonces no solamente hace relación a un tema regional. ¿Por qué es importante lo socioeconómico? Porque finalmente es lo que mueve principalmente la migración. La mayoría de los migrantes cambian de país o buscan mejores expectativas en relación a aspectos económicos. ¿Por qué? Porque son trabajadores. Si uno verifica la edad de los migrantes, lo más común es que sean entre los 20 y los 40 años. Es decir, se encuentran en edad de trabajar. ¿Qué grupos importantes encontramos? Por ejemplo, peruanos,
colombianos, encontramos en esa consideración. Otro aspecto para migrar, por ejemplo, es el aspecto educativo. Porque mucha gente, y al menos los chilenos, pensamos que tenemos la mejor educación de Latinoamérica, ¿cierto? Es cara, no es gratuita, pero pensamos que es la mejor. Y es falso. Las mejores universidades no están en Chile, están en Brasil. Pero el problema es que no hablamos portugués. Y si uno verifica, por ejemplo, los tránsitos regionales en temas de educación, nadie viene a estudiar a Chile. Porque es caro. Y porque además las universidades públicas en Chile son pagadas también. En cambio, por ejemplo, nuestros vecinos, Bolivia, las universidades públicas son gratis. En Argentina son gratis. En Perú son gratis también. Entonces eso hace que la migración hacia Chile, en aspectos al menos educacionales, no exista principalmente. Y exista solamente, por ejemplo, en aspectos de posgrado, en relación a magíster, doctorado, pero en aspectos de pregrado es muy bajo. ¿Por qué? Porque uno, es muy caro, y segundo, no es tan bueno como nos han dicho. Un tercer aspecto es el familiar. ¿Por qué el familiar? Porque lo que se dio en los 90 principalmente fue un aspecto de que la migración es principalmente femenina. Y eso significa de que desde los 90 hasta al menos hasta el año 2000 la migración era particularmente o argentina o peruana. Y eso conllevaba de que, y además era principalmente femenina, y eso significaba que posteriormente empieza a migrar no solamente la mujer, sino que además sus hijos. Y eso se va a llamar como reunificación familiar. Esto es importante, porque es un derecho que tienen los hijos. Saben que existe algo que se llama Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Entre todos los derechos del niño, que muy pocas veces se aplican, pero existen, está en la reunificación familiar, y eso tiene relación que los niños tienen derecho a una identidad. Identidad no significa solamente tener un nombre o tener un espacio, sino que significa poder tener la posibilidad de estar cerca de su padre y su madre. No sé si han visto las noticias, pero por ejemplo el gobierno de Piñera estableció una ley, más bien una visa específica para Haití, ¿cierto? ¿Alguien escuchó eso, cierto? ¿No? Bueno, les cuento. Piñera consideró que había muchos haitianos en Chile, como la mayoría de la gente. ¿Ustedes creen que hay más haitianos que peruanos en Chile? ¿Hay más haitianos que venezolanos en Chile? Ustedes están en lo cierto. El gobierno se equivoca. El gobierno lo que dice constantemente, hay muchos haitianos en Chile. Falso. Son la sexta población migrante en Chile. Y lo que hacen es poner dos visas restrictivas. Una que hace relación, primero, a establecer de que los haitianos ya no pueden venir a Chile como turistas y posteriormente quedarse, sino que tienen que pedir una visa en Haití, y que además es una visa que se tiene que pedir online. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de población en Haití que tiene internet? ¿Cuánto? Es el 30%. Del 2 ya sería mucho, pero es el 30%, que es muy poco. Y además, ¿saben en qué idioma estaban las solicitudes de visa para ingresar a Chile? En inglés. ¿Y los haitianos qué idioma hablan? No, ni siquiera hablan francés, hablan creol, que es un francés criollo. Ellos domesticaron el francés a su forma. Y si pones un francés con un haitiano, no se entienden. Y además, la solicitud de visa la ponen en inglés. Y hay una segunda visa que se establece de supuestamente reunificación familiar, que es un derecho, como lo hablaba anteriormente, pero además establece un máximo. Y ese máximo es de 10.000 al año. Uno puede decir 10.000 es bastante, ¿cierto? Y si llega un 10.001 y es un niño, ¿le vamos a quitar la posibilidad de vivir con su familia? Pese a que es un derecho. Entonces hay que darle una vuelta.
Otro tema que hace relación a la migración es la seguridad. Y como vemos la seguridad, lo vemos en aspectos de delincuencia. Chile, aunque no nos hagan creer los medios de comunicación y en algunos momentos el mismo Estado, Chile es el país más seguro de la región. En realidad, el país más seguro de toda Latinoamérica, de México hacia abajo, es Chile. Y los países más inseguros son Haití, Venezuela y Colombia. Y por lo tanto, mucha gente de esos países se aleja de esta inseguridad y viene a Chile en relación a las prestaciones que se le entrega al mismo país. Otro aspecto relevante para la migración es la política. Y eso hace relación a la estabilidad o inestabilidad de los países. Ahí uno podría tener ciertas consideraciones. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a entender que un país está en crisis política real o más bien instaurada? Porque por lo general a mí me dicen, cuando digo política me dicen Venezuela, y yo digo, ¿qué más que podría Venezuela en socioeconómico? O que podría también ser un aspecto político, pero es discutible, porque la información que nos llega, y es lo que hace relación al libro que tiene en sus manos, es cómo se entrega la información, qué datos reales tenemos, qué es lo que nos importa de la información que tenemos. Y en el aspecto político, al menos como claro, tenemos tendencias, por ejemplo, Perú en los años 90, con la pseudo-democracia que instauró Fujimori. Segundo, la inestabilidad política en Bolivia. Y tercero, la inestabilidad política en Argentina. Y eso genera una alta migración de esos tres países al menos hacia Chile en los años 90. ¿Y por qué es subsanable en aspecto al menos para Chile? Porque Chile se entiende que al menos de los años 90 es un país medianamente estable. Uno puede tener muchas quejas, pero políticamente los presidentes cumplen su periodo, nadie los mata, no desaparecen. Bolivia hubo un mes en que tuvo 3 presidentes en los años 90. 3 presidentes. La única estabilidad política, si uno hace como esa revisión de Wikipedia, como presidentes de Bolivia, hagan un día. Y se van a dar cuenta que antes de Evo Morales los presidentes cambiaban cada 2 años. Y había periodos en que cambiaban en 3 meses, en un mes tenían 3 presidentes. De Evo hacia adelante hay estabilidad. Y por lo mismo empieza a variar la migración boliviana hacia los países regionales también. Porque mientras los países se encuentran estables, socioeconómicamente, políticamente, en aspectos de seguridad, en aspectos educativos, la gente no migra, porque no lo necesita. Porque realmente la migración es una necesidad del ser humano de estar en la mejor situación. Una última situación son las catástrofes naturales. Y uno puede decir, ¿por qué la gente viene a Chile? Es un país de catástrofes naturales. O sale un volcán, o hay un terremoto, o hay un tsunami. Pues la diferencia, que como Chile está acostumbrado a ese tipo de situaciones, la infraestructura en Chile lo resiste. Pero hay países, por ejemplo, Haití, que hubo un terremoto en el año 2009-2010, que generó que se cayó prácticamente todo el país. Y posteriormente además viene una crisis política. Y eso significa de que los haitianos empiezan a buscar lugares donde ir. ¿Cuál creen que es el país de Latinoamérica donde hay más haitianos? Silencio absoluto. Brasil. De hecho, Brasil es el país donde hay más haitianos. Y de hecho hay muchos haitianos, si uno conversa con ellos y les pregunta dónde vienen, no te dicen directamente de Haití, sino que vienen de Brasil. Porque Brasil realmente es la mejor y mayor economía de Latinoamérica, no es Chile. En relación al tema de la migración, como lo vimos anteriormente, uno se encuentra con muchos prejuicios y mitos que hacen relación a que uno dice, ¿esto será verdad o será mentira? Lo primero que se dice constantemente es que hay muchos migrantes en Chile. Y uno puede decir,
en ciertos sectores pueden haber muchos migrantes, pero en la realidad no. Según el censo 2017, el 4.35% de la población chilena es migrante, es decir, 746.000 personas, que son dos comunas grandes, que es como La Florida y Puente Alto, en conjunto. Y uno puede decir, y además hay un incremento importante en la población de los años 90 hacia el 2017. Y eso hace reflejo de que la economía, la seguridad y la política chilena finalmente es más estable que el resto de la región. Pero al mismo tiempo uno puede verificar que, por ejemplo, en el año 1982, el 0,7% de la población era migrante. ¿En qué estábamos en el 82? En dictadura. ¿Alguien quiere vivir en un país con dictadura? Si ustedes fueran migrantes, ¿irían a vivir en un país con dictadura? Y por lo tanto, las cifras establecen de que en ese año, o más bien en ese periodo, fue el nivel más bajo de migrantes en Chile, que fue el año 82. Pero lo interesante es que uno se empieza a revisar, se da cuenta que en 1907 el porcentaje de población migrante es casi el mismo que ahora. ¿Y se acuerdan lo que vimos en un principio? De que una de las políticas del Estado chileno fue la migración de ultramar. La respuesta a esa migración de ultramar, que es decir, la llegada de italianos, alemanes, suizos, etc., hace que la población migrante aumente a un 4.1 de la población. Es decir, cada 100 chilenos habían 4 migrantes. Y es relevante porque uno puede decir, pero eran alemanes, rubios, altos, rubias, altas, y por supuesto como uno se preocupa de esa migración. En ese tiempo, estamos hablando de finales del 1800, habían grupos antimigrantes también, que principalmente eran católicos. Y su preocupación era de que los migrantes que estaban llegando a Chile eran protestantes, y por lo tanto no compartían su religión, y que además iban a cambiar o modificar la forma de llevar la sociedad chilena. Cosa que al final no pasó porque la mayoría se transformaron en católicos y ahí llegó el protestantismo. Quedan muy pocos luteranos, es la excepción. Dentro de los mitos que se hacen en relación a la migración es que, por ejemplo, se aprovechan del Estado chileno. Porque lo vamos a ver al final, pero es importante tenerlo en consideración. Como hay una creencia que se refleja en los medios de comunicación de que Chile es un Estado así como la Suiza, ¿cierto? Y lo vemos constantemente en los medios, que dicen como el jaguar de Latinoamérica. Porque además en Chile no hay jaguares, hay pumas, pero nunca he entendido bien eso. Pero se hace relación de que somos como lo mejor de la región. Y sí, somos más estables que. Pero si lo entendemos, por ejemplo, en temas de prestaciones, somos los peores. Si yo fuera migrante, no vendría a Chile, iría a Argentina, por ejemplo. Es inestable políticamente, ¿cierto? Pero tengo universidad gratuita, tengo salud gratuita y tengo beneficios sociales que en Chile no voy a tener jamás. Más allá de las 7 lucas del confort. Y tenemos el tema, por ejemplo, que muchas veces se dice que los migrantes no pagan impuestos. Si lo vemos porcentualmente, porque esto es relevante, porque los migrantes son muy pocos en Chile. Decimos, estamos llenos de migrantes. Mentira, son el 4% de la población. Es como si de todo este grupo hubieran 5 personas atrás. Y esos son los migrantes. Son muy poquitos. Pero esos poquitos pagan incluso más impuestos que los chilenos. Si uno hace relación, por ejemplo, a lo que se pagó el 2016, a nivel total, se pagaron 327.000 billones de pesos en temas de impuestos. Pero si uno lo ve en temas de segunda categoría, que en realidad son los profesionales, que la gente que gana más plata,
podemos tener como gente que gana más de 2 millones de pesos, cosa que yo espero saber un día, pues todavía no lo logro, es que en ese porcentaje los migrantes pagan más impuestos que incluso los chilenos. Debe ser porque no saben cómo evadirlo, pero los pagan. Entonces, y ahí uno dice, ¿qué está pasando? Y si al mismo tiempo uno ve qué es lo que sucede en relación a las prestaciones del Estado que reciben los migrantes, siempre son inferiores. Es decir, los migrantes pagan al Estado, pero no reciben del Estado. Aunque en la televisión digan del bono de las 7 lucas y el bono del hijo chileno y todas esas cosas, pero por lo general no lo hacen. ¿Por qué? Porque además el migrante duda del Estado. Porque el Estado es como un monstruo. Y ese Estado, si te encuentras de forma irregular, además te expulsa. Dice, no, fuera. Entonces, si ustedes pagan impuestos, porque además todos lo pagamos, incluso ustedes que son niños, porque todos son menores de edad, ¿cierto? ¿Qué edad tienen, por lo general? Ya, casi lo mismo. Pero, por ejemplo, ustedes no trabajan. ¿Quiénes trabajan? Ya, poquitos. ¿Cuántos pagan? ¿Creen? ¿Todos pagan impuestos? ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué crees que no pagan impuestos? ¿Fumas? ¿Fumas? ¿Masticas chicle? ¿Comes? ¿Sí? Cada vez que tú compras un producto en un kiosco, en el OK Market, en donde sea, ese producto vale un 19% menos de lo que tú estás pagando. Es decir, cuando compras la lata de Coca-Cola, esa lata de Coca-Cola no sale 700 pesos en realidad. Su precio es de 600 y pico. Y eso significa de que cada vez que compran algo, están pagando un 19% de IVA. Y ese es un impuesto. Y esa plata va al bolsillo del Estado. Es decir, todos pagan impuestos, trabajen o no trabajen. Cuando compran un chile, cuando compran los cigarros, cuando compran la bebida, están pagando impuestos. Y eso significa que los migrantes, además, igual que los menores de edad, por ejemplo, independiente de que trabajen o no trabajen, para el Estado en sí, están pagando impuestos. Y eso significa que hay un valor que le están entregando al Estado y el Estado después lo retribuye. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven, por ejemplo, para que nosotros podamos, por ejemplo, transitar por la calle y no estar lleno de baches. Significa, por ejemplo, que podamos, por ejemplo, ir a un hospital y que haya salud de urgencia. Por ejemplo, significa que haya niños que, por ejemplo, puedan ir a colegios públicos. Todas las medidas que establece el Estado y que uno no sabe de dónde sale el dinero, vienen de nuestros impuestos y los impuestos de las empresas principalmente. Chile además es un país que se paga poco impuestos. Y ponen cara como de... Pero no es así. Porque todos decimos, somos los jaguares de Latinoamérica. Pero los jaguares de Europa, son los de Real, ellos pagan un 40% de impuestos de lo que ganan. Un 40%. Ustedes van a Suecia, que son esos países como dicen, todo funciona bien, queremos ser suecos. No. O sí, pero depende, porque el costo del día a día es muy alto. Porque el impuesto que se paga por la empresa o por las personas es muy, muy alto. Y acá, por ejemplo, si uno gana menos de 1.300.000, no paga impuestos al Estado. En Europa, o en los países como que funcionan bien, sí. Y es porque el Estado se financia en relación a los impuestos. Lo vimos antes, pero se habla mucho de que además los migrantes son una carga para el Estado. Si uno revisa la encuesta CACEN, ¿saben lo que es la encuesta CACEN, cierto? Es una encuesta que lo que mide finalmente es cómo viven los hogares en Chile. Y en relación a eso tiene una canasta, que es como una cantidad de productos que supuestamente consumen los chilenos,
y además hace una medición de los distintos sectores. Porque además hay encuestas que son medias raras porque las hacen solamente como en el barrio alto. Entonces uno dice, bueno, en Vitacura consumirán ciertas cosas, yo vivo, no sé, en Puente Alto, por mientras. Pero eso hace relación de que, por ejemplo, la encuesta que hacen es interregional y además se establece de acuerdo a los distintos estratos sociales. Y por lo tanto es como la encuesta más verídica que existe en Chile y además la hace el mismo Estado, la hace el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que hace, la encuesta que se hace cada 2 años, el 2016 lo que establece es que, por ejemplo, los migrantes tienen más años de educación que los chilenos. ¿Por qué eso es relevante? Uno puede decir, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países, que no es Chile, la educación es gratuita. Y por lo tanto, ¿la pagó quién? El Estado. Y eso significa que de alguna forma nos estamos robando a intelectuales. Porque ellos estudian en sus países, el Estado gasta para educarlos y después se vienen a Chile. El problema es que Chile además no está preparado para eso. Porque en Chile es muy complejo para un profesional establecerse en las áreas, por ejemplo, de pedagogía, de ingeniería, salud. Porque hay muchas barreras para. Entonces, por ejemplo, tenemos profesores peruanos que están trabajando en un service center. ¿Me sirve que un profesor esté trabajando en un service center? No. Serviría más en un aula, ¿cierto? Pero el Estado chileno pone barreras en relación a eso. Por otro lado, si uno verifica de la población que puede trabajar o está en edad de trabajar, que vamos a entender que los 18 para arriba y antes de los 65, el 76,7% de los migrantes trabaja y el 57,7% de los chilenos trabajan. Es decir, cuando además dicen en la noticia que los migrantes son flojos, es falso. ¿Por qué? Porque dentro de la población migrante en Chile que puede trabajar, trabaja casi la totalidad, que es el 77%. De los chilenos solamente trabaja el 58%. Y ojo, es una cifra preocupante, porque significa que no necesariamente es población que no encuentra el trabajo, sino que es población que no quiere trabajar. Y población que se queda en su casa. Y como, ya, mamá, 40 años, tráeme el postre. No corresponde. Pero se hace relación a eso. En aspecto de delincuencia se ve constantemente. Y además hace relación directamente a cierto tipo de población, ¿cierto? Porque nadie dice, por ejemplo, el austriaco narcotraficante. Yo no lo he escuchado. O nadie dice la francesa prostituta. No. Por lo general se hace relación a población de la región que viene a Chile. Si uno verifica los datos que, por ejemplo, te entrega el Ministerio Público, ¿saben lo que es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? La gracia cuando uno es niño, o como te dicen casi adulto, es preguntar. Y el Ministerio Público es el organismo del Estado que está a cargo del sistema de defensa penal. Por ejemplo, si ustedes mañana cometen cualquier delito y no tienen el dinero, el Ministerio Público, que es el organismo del Estado, va a hacer una defensa a ustedes. Y se divide en dos partes, uno que es la Fiscalía, que es el que defiende a la víctima, y la Defensoría, que es el que defiende a el supuesto delincuente. Y estos organismos lo que establecen es que principalmente en Chile, al menos hasta el año 2016, y en 2017 prácticamente la misma cifra, el 0,33%
de los delitos que se cometieron en Chile fueron por migrantes. ¿Es una cifra alta? ¿Puedo decir que los migrantes son delincuentes? No. Y además, si uno verifica quiénes están dentro de ese 0,33%, vamos a ver que el 80% es por temas de narcotráfico. Y no estamos hablando de Breaking Bad. Estamos hablando de, por lo general, población indígena, boliviana o peruana, que la ocupan los narcotraficantes para pasar droga. Es decir, de alguna forma son víctimas también de la situación. Porque los narcotraficantes o los obligan o los ofrecen dinero fácil, con además una respuesta inmediata de hazlo o mato a tus hijos. Y por el otro lado tenemos que el 97,7% es de chilenos, que tampoco es tan malo porque vivimos en Chile, entonces es como obvio que sean más chilenos los que hay. El problema es en España, en Inglaterra, aumenta la población delictual por Chile. En aspectos de educación también se ha dicho o se ve en algunos medios de comunicación de que de alguna forma los migrantes están como atorando el sistema. Y la realidad no es esa, porque ¿ustedes son de qué colegio? Ya. Y el liceo es un colegio público municipal. No sé si ustedes saben, pero desde el año 90 hacia adelante, como la gente se empezó a burguesar en Chile, empezó a considerar que los colegios públicos eran malos. El motivo no existía, entonces empezó a meter a su hijo en los colegios subvencionados. ¿Por qué? Tampoco se sabe, porque en realidad, si uno revisa los estándares, por ejemplo, de la PSU, anteriormente a la prueba de aptitud académica, la respuesta dentro de los colegios públicos y los colegios subvencionados es prácticamente similar. No hay gran diferencia, ya que los que les va mejor a los colegios privados, por una razón obvia. Entonces, eso hace relación a de que hasta el año 2000 incluso empiezan a cerrar colegios públicos. Y la migración lo que hace es como realzar los procesos de educación municipal en Chile. Pero incluso pese a eso, si uno hace una revisión del total como de estudiantes en colegios públicos o en colegios municipales, uno puede verificar que solamente el 0,33% de la población es migrante, que es muy bajo. Pero hay sectores donde es relevante, por ejemplo, si uno va a Independencia o Recoleta, o Santiago incluso, hay colegios donde el 60 o 70% de la matrícula son migrantes. Pues son colegios que hace 5 años atrás tenían 10 alumnos y iban a cerrar. Entonces, de alguna forma, lo que es relevante es que se está haciendo uso de los espacios públicos de educación. Algo que sí es complejo es que hay colegios que solamente tienen, por ejemplo, como les dije antes, un 70% de migrantes. ¿Creen que es bueno que un colegio sea un 70% de migrantes? Uno puede decir, da lo mismo, pero en realidad no da lo mismo. Porque lo que se está haciendo es excluir, como dice acá el compañero. ¿Y por qué se excluye? Porque hay una población se hizo un estudio, por ejemplo, en un colegio que se llama Escuela Alemania, que quedaba en Santiago Centro, que fue el primer colegio donde empezó a llegar una cantidad importante de migración. Y lo que se estableció ahí, principalmente fue, en un momento, un proceso de inclusión, donde, por ejemplo, se celebraba el año, las fiestas padres peruanas, colombianas, haitianas, nosotros pasamos de fiesta. Pero el proceso como relevante de inclusión escolar dentro del aula no se daba. Y eso significó que empezó a haber como conflictos dentro del espacio escolar. Y eso además significó de que los apoderados chilenos empezaron a sacar a sus hijos de esos tipos de colegios. No porque fueran malos, sino porque de alguna forma vuelve el etnocentrismo y dicen, nos están quitando nuestro chilenismo, estamos siendo menos blancos. Y empiezan a retirarse. Y lo que se empieza a formar de alguna forma son guetos educacionales, que
son colegios donde solamente estudian migrantes y donde de alguna forma la diversidad del aula se pierde. Esto ya lo vimos anteriormente, pero es relevante establecerlo, porque muchas veces se habla como de que la migración conlleva pobreza o conlleva mala educación o otro tipo de significados que en realidad no son un beneficio para. Pero si uno hace una revisión de los datos, como que son cifras, uno va a entender que la población migrante es más educada que la chilena. Y por eso, por ejemplo, muchas veces se van a encontrar con trabajadoras de casa particular, que por lo que les llamamos nanas, que pueden ser, por ejemplo, profesoras, ingenieras, porque el Estado chileno no reconoce sus títulos y tienen que trabajar de una u otra forma. Otro tema que veo es que colapsa en el sistema de salud. Y eso es absolutamente falso. Por dos temas. Uno, porque si uno ve las cifras, el porcentaje de chilenos claramente es mayor de inclusión, por ejemplo, en FONASA, pero si uno hace una revisión de las prestaciones de salud, los migrantes van menos al médico que los chilenos. O tienden a enfermarse menos, de acuerdo a las cifras, que los chilenos. Por lo tanto, se les paga menos licencia y al mismo tiempo van menos al médico. Otro tema que se habla, y esto es muy interesante, porque yo recuerdo primer gobierno de Piñera, usted era muy niño, por suerte, pero primer gobierno de Piñera había un intendente en Antofagasta. Y un día le preguntaron sobre la migración, como la tercera, el Mercurio de Antofagasta. Y él dice que es lo peor del mundo. Y le preguntan por qué. Y él dice por dos temas. Uno, porque habían aumentado los divorcios en Antofagasta, porque las migrantes eran muy coquetas, entonces los chilenos se iban con las migrantes. Y segundo, que había un aumento de la enfermedad de transmisión sexual. Al intendente, en este caso, se le consulta cuáles son las cifras para poder establecer ese enunciado que es muy grave por lo demás. Y sus datos son ninguno. Y si uno hace una revisión del 2002 al 2016, que ojo, ¿por qué el 2002 al 2016? Porque del 2002 al 2016 es cuando se da el mayor aumento de migración en Chile. Cuando dicen, ¿ha aumentado la migración? Sí, es cierto. Eso es innegable. Pero recién estamos en grados o estatus de que se encuentran cercanos a la región. Argentina son cerca del 5%, Perú también. Y el aumento de la población migrante en Chile se da entre el 2012 y el 2016, como un boom. Como que a todos les va mal y dicen, no vamos a Chile. Y vamos como Chile como medio mentiroso, porque todos creen que nos va súper bien. Y que somos estables económicamente, tenemos súper sueldo, la educación es increíble, es casi gratis, pero... Y ellos vienen y piensan eso. Y si uno hace una revisión de esa época, uno se da cuenta de que, por ejemplo, en términos de VIH, la población nacional es del 91.8%. En cambio, la migrante es solamente del 8%, que además es un porcentaje histórico. No cambia nada. Y si uno hace una revisión del resto de las enfermedades sexuales, por no uso de condón, recuérdenlo, el porcentaje es muy similar. Es decir, uno puede decir que en el periodo más álgido de migración a Chile, que es el 2002 al 2016, ¿hay un aumento de la enfermedad de transmisión sexual por culpa de la migración? No. Otro tema que se conversa mucho es que quitan los migrantes del trabajo. ¿Creen ustedes eso? Pueden decir que sí, igual, pero tienen que fundamentarlo. ¿No? Ya, me caen bien. Y no es así. ¿Por qué? Porque independiente de que, por ejemplo,
participación en el mundo laboral sea muy alta, que es del 76,7%, que lo vimos anteriormente, si uno revisa los espacios donde principalmente trabajan los migrantes, son espacios en los cuales los chilenos ya no están trabajando. Por ejemplo, en temas agrícolas, son los temporeros, que se encuentran principalmente desde la cuarta hasta la séptima región, los chilenos ya no están trabajando ahí. ¿Y por qué? Es por una razón obvia. Porque ya trabajaron ahí y sus hijos ya son profesionales y no tienen la necesidad de hacer ese tipo de trabajo. Es como lo que se dio a principios de 1900, no sé si en clase de historia se lo explicaron, de cuando se da la migración rural-urbana. Y de alguna forma el campo empieza a tener menos trabajadores. Y de alguna forma el valor del trabajador, que antes era el inquilino, empieza a tener un valor distinto. ¿Por qué? Porque son menos. Y eso hace relación de que, por ejemplo, uno vea en aspectos como la construcción, en aspectos de comercio, en aspectos de agrícolas, que se requiere mano de obra. Y esa mano de obra lo están haciendo los migrantes. La derecha, yo soy de izquierda, pero para ser honesto, pero la derecha por lo general te dice no a la migración. Pero si uno revisa, por ejemplo, lo que dicen los grandes conglomerados de la derecha, que son los económicos, te dicen desde el 2012 para adelante que necesitan migrantes. ¿Y por qué necesitan migrantes? Porque necesitan mano de obra. No porque les caigan bien, ni porque quieran ayudar al haitiano a mejorar su situación económica, ni al peruano, ni al argentino porque viven en crisis. No, es porque necesitan mano de obra. Y por lo general además es barata. Porque además la chilena ya es barata, la migrante es más barata. Y por eso lo hacen. El tema con el trabajo es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo que puede verificar es que te dicen, no, es que yo me meto harto a Facebook, porque por lo general me pongo a pelear con la gente. Porque escriben muchas boludeces. Entonces uno de repente lee como, no, es que los migrantes me van a quitar trabajo y además les dan prestaciones que a uno le dan, y yo le digo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Soy abogado, tengo 35 años y nunca he tenido un contrato de trabajo. Jamás. Entonces, porque lo tengo un migrante y digo, oh, es como maravilloso. Las limitaciones que tienen los migrantes son esas, porque un migrante para poder trabajar en Chile necesita, primero, tener un contrato de trabajo. Tener un contrato de trabajo en Chile no es algo fácil, existe mucho el trabajo que se llama como en negro, que no está de alguna forma oficializado Y eso hace relación a que, por ejemplo, los migrantes para poder trabajar en Chile necesitan un permiso. Si los migrantes no están autorizados para trabajar, no lo pueden hacer. Eso significa que se multa tanto al empleador como al migrante. Entonces tenemos una limitación para. Además hay limitaciones porque, además del contrato, el Estado tiene que dar un permiso para que el migrante pueda trabajar en el país. Es decir, si llega Juanito mañana y se pone a trabajar, no puede. Necesita que el Estado le diga, usted puede. Si no lo hace, no hay ninguna opción. Y además, como hemos visto, hay limitaciones, por ejemplo, para ejercer la profesión o el oficio que tienen. Y además, en este gobierno se han puesto más limitaciones. Por ejemplo, antes existía una visa que se llamaba visa temporaria para trabajadores. Eso significaba que llegaba Juanito de Perú, trabaja su contrato de trabajo y le daban una visa y un permiso y le decían, trabaja. Ahora esa visa se eliminó. Y lo que se le obliga a Juanito es que tiene que estar 2 años con el mismo empleador o cambiarlo, pero dentro de 30 días, para poder obtener una residencia en el país. El empleador por lo general abusa, sea el chileno o migrante. Pero además, si el Estado le da la posibilidad de abusar, más lo hace. Y además, por ejemplo, se establece una, que no aparece acá porque es una visa nueva, pero se establece algo que es una cláusula de viaje. Entonces, desde ahora,
menos desde abril hacia la fecha, cuando ustedes os vayan a contratar a un migrante, tienen que pagarle su pasaje de regreso al país de origen. Entonces, no sé, tienen un kiosco, ¿contratarían un iraní? ¿Iraní? ¿Iraní? No, porque le saldría lo mismo que el kiosco. Porque el viaje a Irán cuesta 2 millones de pesos. Y eso hace relación, por ejemplo, porque mucha gente no le hace contrato a los migrantes. Porque al firmar el contrato, el empleador se ve obligado a pagar el pasaje de regreso. Y si es de Mendoza es barato, pero sale 8 lucas. Pero si viene de República Dominicana o viene de Haití, piensa mínimo 500.000 pesos, 700.000. Y es similar al tema de las expulsiones, porque mucha gente dice, en el gobierno de Bachelet decían, no, que no se expulsa a la gente, bla, bla, bla. Porque sale muy caro expulsar gente. Sale más caro, sale más beneficioso regularizar a los migrantes que expulsarlos. Por protocolo, expulsar a un migrante significa el migrante más 2 funcionarios de la PDI, y eso significa, por ejemplo, expulsar a un haitiano, te va a salir al menos 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. En cambio, si lo regularizo, viéndolo de una perspectiva absolutamente económica, que a mí es lo que no me gusta, pero como que le gusta al gobierno, entonces uno dice, como, vamos por ahí. Por otro lado, si lo regulariza, va a pagar más impuestos y de alguna forma va a aportar más y además te va a ahorrar 4 palos. Entonces, tiene sentido desde todas las perspectivas. La pregunta ahora es si Chile es un país inclusivo. ¿Qué creen ustedes? Depende del punto de vista. Cuéntame. Mucha gente, cuando dice la empresa, puede ser como, Chile es una oportunidad de trabajo, especialmente como ejemplo de los medios, como la visión que se pone mundialmente de Chile como un país de desarrollo económico, especialmente como el hijo neoliberal de Estados Unidos. Al fin y al cabo, para los extranjeros, obviamente Chile se ve un atractivo, pero dentro del mismo país se mueve la serie de naciones bonitas y lo que realmente se muestra para afuera. Entonces sí, puede ser un país de oportunidades que sabes a dónde llegar y si que está interesado en ser parte como microcombos de desarrollo económico que es como proyecto, pero realmente cualquier migrante que llega a llegar a la zona como que no está desarrollando. Lo que dice es cierto. El tema es que Chile es inclusivo, vamos a entender como inclusivo, ojo, en relación a esto, como el país o el espacio donde se dan oportunidades a las personas independientes de las costumbres, culturas que tengan, sin discriminarlas y sin hacer que ellos pierdan ese tipo de costumbres. Claro. ¿Por qué? Porque hay distintas formas. Por ejemplo, lo que se estableció al principio de los 70, 60, por ejemplo, en Europa, es que se hacía algo que se llama asimilación con la migración. Entonces lo que se buscaba era que los migrantes perdieran sus costumbres y se asimilaran, o más bien como que se copiaran a la población a la cual llegaban. Entonces se buscaba, por ejemplo, que los musulmanes se sacaran la jata, se vistieran como occidentales, fueran casi católicos o protestantes, les gustara el fútbol, cosas así. Y eso no es positivo. ¿Por qué? Y, ojo, ¿por qué no es positivo? Porque no enriquece. Cuando uno cree que la sociedad en sí está formada de tal forma y no es modificable, es un chamullo. Porque si uno revisa siempre para atrás, vas a verificar que las cosas siempre han cambiado. Los bailes cambian, las costumbres cambian, las formas de vestir cambian, las formas de hablar cambian. Todo va modificándose constantemente, no hay algo que sea como un status quo constante. El querer conservarlo en el supuesto es como algo casi antinatura, por lo general. Entonces, acá el amigo nos dice, Chile es inclusivo a veces porque da oportunidades. Y uno podría decir, desde una perspectiva económica, lo puede ser.
pero Chile es inclusivo en aspectos de entender al otro independiente de los prejuicios, yo lo pondría en duda. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque acá estamos hablando sobre migración, pero si uno lo ve desde la perspectiva interna, Chile ya no es inclusivo. Desde la perspectiva de que se habla, por ejemplo, de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Y eso hace relación a, por ejemplo, cómo de alguna forma se discrimina de un sector a otro. Y además se hace como un odio interrelacionado. Y cómo además se gestan distinciones de la forma de hablar, de la forma de establecerse situaciones, etcétera, que de alguna forma van generando espacios distintos en los cuales además no se puede entrar. Cuando se generan estos espacios uno dice, Chile no es inclusivo. Entonces, ¿a quiénes discriminamos? Primero discriminamos a los otros entendiendo que nosotros, por ejemplo, somos de una clase social y los otros los discriminamos. Si ya partimos de esa base, obviamente vamos a discriminar a los migrantes. Antes del año 2007, la mayor población migrante en Chile, ¿saben de qué país era? Pongámoslo en la actualidad. ¿Cuáles creen que es el país con más migrantes en Chile? Perú. Perú, muy bien. Antes del 2007 eran argentinos. Y nadie se hacía ningún problema. Hasta el 2007 la mayor cantidad de migrantes en el país eran argentinos. Y a nadie le importaba porque son altos, son medio rubios, son blancos, como, gente de Providencia. Entonces a nadie le importa. Pero cuando llega el moreno, que además si uno va al norte, es como, son todos iguales. Entonces no es una distinción, es como ir al sur, con excepción de ciertos sectores más vivos como Frutillar, Puerto Varas. Pero si uno va a los otros sectores, se encuentra con gente como uno, morena, peluchuzo, normalidad. Y eso hace relación a los otros. ¿Por qué? Porque se genera de alguna forma una interpretación o una creación del individuo o del chileno o de cierta clase social de que somos de una forma. Y nosotros de una forma somos los mejores o tenemos más potenciales que el resto. Que el resto son lo distinto. Entonces, por lo que a quienes discriminamos no solamente discriminamos al migrante, sino que discriminamos a quien no se parece a uno. O a quien no está de acuerdo con los estándares que se establecen en relación a esta uniformidad. Y en relación a eso se establecen dos términos. Uno que en el supuesto ya no se ocupa, pero que ahora está actualmente muy de moda, que es el racismo. En el supuesto por Naciones Unidas uno no debería hablar de racismo, pero la respuesta finalmente hace relación a que, ¿saben por qué se elimina el término de racismo? Por la raza. ¿Cuántas razas existen en el planeta Tierra? La humana. Solo una, la humana. Y hace relación a que, por ejemplo, Hitler y esos mutantes establecían de que ellas eran una raza superior. Dentro y entendiendo científicamente de que existe solamente una raza. Entonces, para eliminar este tipo como de situaciones de segregación, discriminación, Naciones Unidas dice no a la discriminación y el término de raza debe ser eliminado y también el tema de racismo porque hay que entender de que no existen distintas razas en el planeta Tierra. Porque es una sola raza humana. Pero se entiende el racismo como la exacerbación del sentido racial, y ya entendimos que es falso, de un grupo étnico que suele motivar la discriminación y persecución de otros u otros con lo que convive. Es decir, hay una competencia de alguna forma. Yo soy mejor que tú porque soy blanco, yo soy mejor que tú porque tengo los ojos azules, no sé. Y la xenofobia hace relación al odio o la aversión a los extranjeros, que significa algo distinto, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Chile, en los aspectos de xenofobia, existe o no existe?
qué? Expláyese. Yo sé que te puede. Hablar de los colombianos que traen la droga, o al hablar de como odio en el fútbol hacia los argentinos, eso es xenofobia, discriminarlos solo por un estereotipo de otro país. Eso es cierto, pero además yo creo que hay un tema que hace relación a que importa que sean de otro país, porque es cierto, y además uno hace como relación a los países. Entonces dice, Colombia, drogas, Perú, palomas, Bolivia, no sé, cualquier cosa, pero se hacen relaciones, ¿cierto? Y se generaliza. Y cuando generalizas, discriminas. Yo, así como el mes pasado, fuimos a hacer un taller para migrantes haitianos. Y íbamos saliendo y vi unos niños en una plaza y empezaron a gritarle a los haitianos, Masisi, Masisi, Masisi. Yo no sabía lo que era Masisi. Y los haitianos estaban súper enojados. Y van donde los niños y le dicen, no hablar así, no decir eso. Y yo les pregunto por qué les dicen eso. Y me dice, porque Masisi es maricón. Y yo me encontraba que le decían Masisi porque era como que había un haitiano que tenía el apellido Masisi y como que era muy conocido por eso. Pero no era eso. Y el tema es que nos sentamos con los niños que estaban en la plaza y les explicamos, porque yo entendí lo que era, finalmente. Y le preguntamos si ellos sabían lo que significaba Masisi. Y ellos no tenían ni idea, pero decían que su papá le había dicho que todos los haitianos eran unos Masisi. Si el papá sabía o no sabía lo que significaba, en realidad no es relevante. Lo relevante es cómo se sentía esa persona, que en este caso es un haitiano, por constantemente recibir el apodo de Masisi. Y eso hace relación a cómo, de alguna forma, encontramos en ciertos países ciertas relaciones y lo hacemos inmediatamente, sin hacer ningún tipo de distinción, sin pensarlo más bien. ¿Cómo discriminamos? Y hace relación a lo que decía acá el amigo. Primero, por ejemplo, burlándonos por la apariencia de ciertas personas. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, todos nos vestíamos iguales, usábamos camisa, corbata, y la explicación era, dentro de esa perspectiva de cómo éramos pobres, teníamos que vestirnos todos iguales porque si había algún tipo de distinción de las zapatillas, del tipo de chaqueta que llevábamos, iba a generar cierta discriminación. Y eso es complejo, porque la realidad no es esa. La gente es diversa, la gente se viste de forma distinta, la gente tiene opiniones distintas, y en realidad lo que uno debe hacer no es eliminar las diferencias, sino que entender las diferencias. Entonces, una forma de discriminación, yo creo que algunos de ustedes lo han hecho, no quiero decir quiénes, pero lo han hecho, es, por ejemplo, burlarse de la apariencia de otros. Y muchas veces la apariencia no tiene relación a lo que uno pueda, sino que hace relación a lo que uno puede optar. Otro aspecto hace en relación a desacreditar por el origen. Uno cuando desacredita por el origen tiene un prejuicio de antemano. Que hace relación, por ejemplo, yo trabajo en una organización además que se llama Colectivos Sin Fronteras, y es una ONG que trabaja con niños migrantes. Y dentro de la mayoría son peruanos, colombianos, haitianos y también hay niños chilenos. Ya, en realidad la mayoría se entiende como chilenos. Estaban como tristes porque Chile no iba al mundial, o sea, todos de Perú. Y les fue mal, pero buscaban como un espacio para como acreditarse. Y el tema hace relación a que dentro de este espacio uno muchas veces escucha dentro de los mismos niños como anda a comer una paloma. Anda a comer una paloma. Y le dicen por lo general a los niños peruanos. ¿Por qué? Porque en Chile se habló mucho tiempo y como estaban en la Plaza de Armas, y en la Plaza de Armas hay palomas, se comían las palomas. Es una imbecilidad. Porque además si hicieran palomas les quedarían ricas, porque cocinan bien los peruanos. Pero el tema además hace relación a que se crea este prejuicio relacionado a la comida o lo que comen.
Si uno va, por ejemplo, a Antofagasta, la relación que se hace hacia la migración en relación a, por ejemplo, las mujeres, o sea, los hombres, hace relación, o los hombres son narcotraficantes, o las mujeres son prostitutas. Y algo que se da comúnmente. Y el tema es relevante en relación a quienes, de donde uno lo escucha, porque por lo general es población que supera los 40 o 50 años. Y que en ese caso es muy complejo que aunque uno llegue con el libro y le diga, señora, el 0,33% de los migrantes comete delitos, y va a decir, ah no, es que yo ayer salí a la calle y vi un negrito robándole a mi vecina. Y porque el negrito le robó a la vecina, son todos delincuentes. Y volvemos entonces al tema de la generalización, de que porque se da en un caso, todos son parte de. Y eso es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque si uno lo ve de la perspectiva de cómo nos miran como chilenos desde fuera, se da la posibilidad de que uno pueda entender de que los chilenos somos todos ladrones. ¿Por qué? Porque uno ve, y salió el año pasado un reportaje en la BBC, salió un reportaje en un periódico francés, salió en otro español, donde se hablaba sobre los lanzas chilenos. Que existan lanzas chilenos, que además roban bastante bien, ¿significa que todos los chilenos somos ladrones? No. El que haya un número importante de narcotraficantes en Colombia, ¿significa que todos sean narcotraficantes? No. Entonces, ese es relevante el tema de la discriminación, cómo se generaliza. Y ojo, y eso mismo se daba, por ejemplo, cuando se da la dictadura, se establece un modelo socioeconómico, ¿cierto? Que es el neoliberal. Y existe un libro que inventan los Chicago Boys. ¿Saben quiénes son los Chicago Boys? Es como hacer Los Chicago Boys lo que establecen es como un manual de conductas económicas que se llama el ladrillo. Y lo que establece, como en la introducción, es que hay que modificar las formas de conducta sociales del chileno, porque los chilenos son flojos. Pero cuando habla de los chilenos, habla de los otros chilenos. Es decir, está hablando de los chilenos de Plaza Italia hacia abajo. Porque además nos meten el cuento de que nosotros somos flojos. Y lo mismo hacían antes con los mapuches, por ejemplo. Los mapuches se decían que eran borrachos, que eran flojos, en vez de entender que de sus costumbres laborales eran distintas. Un hombre de campo no trabaja igual que un oficinista. Porque primero el hombre de campo se levanta más temprano que el oficinista. Y eso hace relación a cómo se entienden las situaciones sociales dentro del espacio y cómo de alguna forma vamos generando constantemente segregación, discriminación, etc. Otra forma es mofándonos por la forma de hablar. Y eso no hace relación solamente a que pueda venir alguien de Venezuela, Haití, sino que dentro del mismo espacio donde nosotros estamos. Muchas veces discriminamos la forma de hablar del compañero que, por ejemplo, viene de una población. ¿Y está bien discriminarlo? ¿Hay una responsabilidad de por medio de esa persona para poder humillarlo ante el resto? Ninguna. La gente habla en relación a dónde vive. Y por lo mismo, los países tienen distintas formas de hablar. Si ustedes mañana van, por ejemplo, a cualquier país, a cualquiera, no les van a entender nada. Porque los chilenos hablamos muy rápido y no modulamos. Entonces uno va a Perú, Colombia, Ecuador y dicen, porque no te entienden. Y nosotros somos los únicos que no entendemos. Y a veces ni siquiera nos entendemos, como que hacemos, sí, vale. Claro, dale. Pero no nos entendemos. Entonces, pero es relevante de cómo se establece la forma de hablar y cómo, de alguna forma, lo distinto vuelve a generar discriminación, distinción y un espacio de encontrarse de otra forma. Otro aspecto, y que va relacionado directamente al manual, hace relación a las decisiones basadas en prejuicios. El problema de los prejuicios es que por lo general, la mayoría, son infundados.
Entonces hablamos de situaciones de las cuales no tenemos conocimiento. A mí siempre me llama la atención cuando los hombres se ponen a hablar de feminismo, por ejemplo. ¿Sí? Loco, cuando el hombre habla de feminismo, dale un espacio. Lleváis 4000 años hablando, y la mina quiere hablar ahora. Y que se pronuncie y que establezca sus puntos. Y eso pasa constantemente. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el aspecto y la discusión actualmente, que por ejemplo es el feminismo y hombres hablando sobre cosas que no tienen idea. Y al mismo tiempo uno lo ve en relación a otras cosas. Por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, que los mapuches son flojos. ¿Por qué la gente dice que los mapuches son flojos? ¿Por qué la gente dice que los mapuches son curados? Porque en el tiempo de la colonia, creo, cuando se hizo el límite en el río Biobío, ¿sí? Varios españoles le empezaron a dar como trago a los mapuches para que de esa forma como que hubo un sincretismo cultural y los españoles se aprovecharon de ello. Luego después, en el tiempo de cuando Chile ya era un estado, como que empezaron a haber un sincretismo cultural y los propios chilenos se empezaron a aprovechar de los mapuches. Y eso es cierto, pero además lo que se genera es una generalización. Entonces se establece de que porque hay un grupo, de alguna forma, se introduce en el alcoholismo, que es algo absolutamente occidental, se generaliza hacia el pueblo mapuche. Y aparte tiene que ver con reproducir lo que alguien más dijo, porque probablemente no conoce a ningún mapuche que sea borracho y flojo. Ese es otro tema, porque por lo general además se repiten enunciados en los cuales uno no tiene ningún tipo de acercamiento. Y como el efecto teléfono. ¿Una vez han hecho ese ejercicio? Y es interesante porque si lo hacemos actualmente, yo le digo, no sé, ¿cuál es tu nombre? A Cristóbal, es bonito el techo, podría llegar a Claudia, que se está quedando dormida, ya está bien, y Claudia está al final, es de la serie, y podría uno, y a Claudia llegaría la ventana es redonda, porque eso pasa, y además, como bien dice, ¿cuál es tu nombre? Génesis. Como dice Génesis, que es el origen de, se establece de que los prejuicios además traspasan situaciones. Y actualmente es muy fácil. Es cosa de verlo, por ejemplo, cuando se hacen las elecciones presidenciales. Uno ve en las elecciones presidenciales de que se dieron muchas noticias falsas. No sé si vieron de que, de hecho, en un momento se decía de que la presidenta no era médico. Y había gente de verdad creía que la presidenta no era médico. Como si en Chile fuera así como, oh, soy ingeniero, astrofísica. No soy abogado ya, como uno pudiera crearse situaciones. Y había gente que lo creía. Y es como, por ejemplo, existe gente que cree que, por ejemplo, los migrantes vienen a robar trabajo, vienen a generar delincuencia. Y lo hacen en relación o a una percepción propia, o una percepción, como dice Génesis, de la vecina que escuchó algo y le contó. Y eso no solamente pasa en temas de migración, sino que pasa en aspectos del día a día. Y otra forma es la creación de rumores. ¿Por qué es relevante el tema de la creación de rumores? Porque hace relación al daño que se genera. Cuando tú creas un rumor, es como imputar por un delito a alguien. Si ustedes están en el colegio y no sé, y mañana llega Juanita y dice, oh, el tío del kiosco, no sé, es un abusador. El tío del kiosco, aunque se demuestre que no era un abusador, va a seguir siendo un abusador. Porque a nadie le importan los inocentes, a la gente le importan los culpables. Y eso pasa, además, constantemente en temas de migración. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido, yo trabajo harto con haitianos y de verdad encuentro que son gente muy sacrificada, que además morirse de frío acá en Chile, yo lo encuentro ya como el primer paso va a ser bien. Pero se ha generalizado de que son flojos.
Y yo le he dado vuelta al tema, entonces me he puesto a conversar con gente que tiene trabajadores haitianos y les pregunto por qué creen algunos que son flojos. Y ellos me dicen, como lo que hablan, al menos me dicen que no son flojos, pero hay un tema del idioma. Entonces me dicen, yo creo, han dicho, de que el tema hace relación a que cuando uno les da como una orden de que tiene que hacer tal o tal situación, a veces no la entienden y se quedan como... ¿y qué hago? Entonces no hace relación a que no quieran hacerlo, sino que no entienden qué tienen que hacer. Y yo prefiero un trabajador que no haga cualquier cosa y que se quede, y prefiero el que se quede como en situación de cómo lo hago bien, más bien. Yo quería decir algo. Dígalo. En nuestro ¿Tu nombre? colegio estábamos haciendo un proyecto sobre los haitianos, de enseñar español, y habían actos que también dijeron que les costaba caleta conseguir trabajo por la misma situación de que no les entendía, y al final como que muchas oportunidades de trabajo se las rechazaron por el habla, o sea, no sé. Por el idioma. Sí, el idioma. Habla bien. Y eso. Quería decir. Es que es relevante lo que dicen. ¿Por qué? Porque, ojo con el tema de cómo estamos tratando a los haitianos. Piensa en Chile 1974, uno de los países en Europa que más recibió migrantes. En este caso eran chilenos y no eran migrantes económicos, sino que eran migrantes políticos, es decir, eran exiliados, refugiados, fue Suecia. ¿Qué hace un chileno en Suecia? Es como un haitiano en Chile. Porque uno, los chilenos no hablaban sueco. Segundo, claramente, físicamente no se parecían a los suecos. Y además no tenían las mismas costumbres que los suecos. Entonces, todo su panorama cultural era absolutamente distinto desde la perspectiva chilena hacia los suecos y de los suecos hacia los chilenos. Y es la misma situación que se da en Chile hacia los haitianos. Y el tema hace relación a el por qué se generan este tipo de situaciones. Y uno se hace como una recopilación, uno puede establecer que hay distintas formas de discriminar o por qué se genera la discriminación. Y al menos la que yo encuentro como más certera, desde mi perspectiva, ustedes pueden considerar cualquier otra, es el etnocentrismo. Y el etnocentrismo habla más bien de la actitud de un grupo que hace relación a la consideración que se tiene de un puesto central, es decir, yo o nosotros, respecto a otros grupos, valorando de modo más positivo los logros propios, como nuestra autovaloración, y las particularidades de los diferentes, o que más bien lo hace diferente al resto. Por eso cuando se habla como de chileno, a mí me da la vuelta como, ¿qué significa ser chileno? Yo creo que es más fácil incluso hablar como de latinoamericanos. Porque yo ahí encuentro como más puntos en común. Menos el baile con Chile, pero el resto bailan bien. Y los argentinos también bailan mal. Pero hay muchos aspectos culturales dentro de la región que son más fáciles de distinguir en relación a. El problema con el etnocentrismo es que hace una preocupación de uno mismo o del grupo, pero además dándole un valor distinto en relación al resto. Entonces te dice, nuestro grupo es mejor. Es como, mi colegio es mejor que el otro, mi comuna es mejor que el otro, mi país es mejor que el otro, mi gente es mejor que la otra. Sin ningún tipo de valoración detrás que establezca por qué es de una u otra forma, ¿cierto? ¿Qué es lo relevante acá? Y lo relevante de alguna forma, y todo este tiempo que hemos estado hablando, es que lo relevante es la inclusión. Y cómo, por ejemplo, entendemos que ustedes, que son más jóvenes y es más fácil hacer ese trabajo, el establecer procesos y espacios de inclusión que pueden ser no solamente en el aula, que en la sala de clase,
sino que también en la casa. Yo, por ejemplo, trabajo en temas de derechos humanos hace mucho tiempo y me acuerdo cuando llegaba una vez vimos un caso sobre identidad de género. Entonces llegué donde mi padre y me dice, ay, andáis defendiendo maricones. Y yo, ¿pero por qué? No, si yo no tengo ningún problema con los homosexuales, me traten lejos, me dice. Y digo, pero entonces tienes un problema. Le hemos hablado, no sé, 500 veces y creo que he mejorado un poco su visión de entender que la diversidad no es un problema de él, sino que existe y que el problema más bien es él en relación a eso. Pero el tema de la inclusión hace relación a eso, a no solamente abarcar espacios del colegio, por ejemplo, sino que también los hogares, los grupos en la plaza, los distintos espacios. De alguna forma uno no puede tener una conducta valórica, ética en un lugar y otra distinta en otro espacio. Ahí que tiene que ver como una conclusión de ambas posiciones. Y en relación a eso, por ejemplo, en aspectos, por ejemplo, del aula, tenemos aportar información variada acerca de cuestiones relacionadas con la diversidad. Uno lo lee y dice nada en realidad, pero te dice, y en realidad lo que está diciendo es que todo es muy variable y en todo hay algo que uno desconoce. Por ejemplo, ¿de qué nacionalidad es el primer presidente de Chile? Acá el hombre del dibujante dice argentino. Y es cierto, el primer presidente de Chile fue argentino. ¿Sabían que un presidente peruano estudió en Chile, por ejemplo? Toda su vida, era casi chileno, también. Entonces, se da el tema de las migraciones y además de la información que no se conoce. Me tocó ir hace como el mes pasado a una comisión del Congreso en la Cámara de Diputados. Y un diputado me pregunta, ¿es que los bolivianos vienen solamente a tener hijos a Chile? Y yo le digo, ¿y por qué en el supuesto están como bacán tener hijos chilenos? Me dice, por los bonos. Y yo, espérate, entonces y retrocedo, como asustado, le digo, entonces, un boliviano viene a Chile, o más bien una boliviana, viene a Chile a tener un hijo por 15 lucas. Y después se va. Sí. Y le digo, si es por eso me voy a Argentina, entonces, porque ahí el niño va a tener educación gratuita, salud gratuita y un billón de otras cosas. Lo que no se entiende y hace relación a tener buena información es que finalmente la migración es algo que no va a terminar. Es algo que se da constantemente, que hace relación a los ciclos socioeconómicos, culturales, sociales y políticos mayormente, y que además los países entregan prestaciones cada uno distintas. Por ejemplo, puede ser que hayan inmigrantes que vengan a tener cierto tipo de prestaciones médicas a Chile, porque hay cierto tipo de prestaciones médicas que en Chile se dan de buena forma y no existen en otros países, por ejemplo en Bolivia. Pero, por ejemplo, si tú vas a Iquique o parte del norte, te vas a dar cuenta que hay muchas familias que mandan a su hijo a estudiar a Bolivia, porque es más barato. O si vas a Arica, te das cuenta de que la gente no va ni al dentista, ni al médico, ni al oftalmólogo, Arica ni sector cercano, sino que va a Tacna. Hay muchos chilenos que se van a estudiar, por ejemplo, a Argentina. ¿Por qué? Porque es gratuito. Y de alguna forma se da esta corresponsabilidad entre los países que de alguna forma uno lo niega, pero existe. Es una situación que es absolutamente real. Otra forma positiva es el entrenamiento de habilidades interpersonales. ¿A qué se refiere con esto? De alguna forma de entender que las destrezas no solamente son intelectuales, que hay distintos tipos de habilidades. Hay habilidades sociales, deportivas, y eso hace generar que cuando se trabaja en grupo, ese tipo de habilidades se demuestran de mejor forma. Y en el aula también es importante, no solamente los docentes, sino que también por parte de los compañeros, de establecer que las dificultades por parte de ciertos alumnos se mejoran en relación al trabajo en conjunto y estableciendo lazos de amistad. Y eso se habla también de la migración. Cuando uno es capaz de conocer al otro, ya no lo ve como un otro. Ya no es algo distinto, es parte de alguna forma, de mi espacio, y eso es sumamente relevante.
Y además, finalmente, el tema de sensibilizar a las familias en relación a que de alguna forma podamos entender y comunicar que las distinciones y las diferencias no son negativas, sino que son un aporte para eso. Y creo que terminamos. Muchas gracias. Disculpen la tardanza. Vamos a pasar recogiendo algunas preguntas, pero tenemos 3 ya que te las podemos hacer. La primera dice que si la población migratoria haitiana no es la más grande de Chile, ¿por qué crees que en los últimos años se ha aparentado un aumento desenfrenado de esta? No entendí bien la pregunta. ¿Por qué crees que, si bien la población migratoria haitiana no es la más grande de Chile, por qué en los últimos años se ha aparentado un aumento desenfrenado de esta? La verdad, yo responsabilizo absolutamente al gobierno actual. Y hay que ser honesto. Si uno revisa las cifras que te entrega el censo, te dice que en Chile hay 735.000 y algo migrantes. Cuando aparece el nuevo gobierno, que el gobierno del presidente Piñera, dice que en Chile hay más de 1 millón de migrantes. Es decir, estamos hablando de 350.000 migrantes más. 350.000 migrantes son una comuna grande o 5 chicas. Y posteriormente hace un proceso de regularización, ¿cierto? Donde se dice todos los migrantes regularicen y bla, bla. Y ese proceso de regularización se regularizan al menos 140.000 personas. Es decir, te faltan 200.000 migrantes de los supuestos que existían. Lo que hace el gobierno, de alguna forma, y lo que hacen los medios de comunicación es establecer una realidad que en realidad no existe. Cuando nos dicen hay muchos haitianos, es falso. La población haitiana ni siquiera refleja el quinto lugar de migrantes en Chile. Cuando nos dicen, en los últimos meses han llegado, a mí me dice que llegaban 1.000 haitianos por día a Chile. 1.000 haitianos. Ustedes saben lo que cuesta a un haitiano además venir a Chile. Es carísimo. Entonces, uno, en aspecto económico es imposible. En aspectos de vuelos, tampoco se puede porque vienen 3 vuelos a la semana a Chile. Y además hace relación a que se inventan este tipo de noticias en relación a una población que obviamente es vulnerable y que además no puede tener una defensa fácil y práctica en relación a este supuesto porque no manejan el idioma. Pues las cifras te dicen otra cosa. Las cifras te dicen que, uno, son el 6º lugar en temas de migración, que no ingresan 1.000 por día, que tienen una alta tasa de empleabilidad y que además los migrantes haitianos que llegan, al menos el 80% hacia arriba, hace relación a población migrante que tiene educación superior y además habla al menos 2 idiomas. Pero lo que te muestran los medios de comunicación y lo que te dicen las noticias es que no tienen trabajo, de que los vamos a limitar porque no tienen dónde vivir, y en realidad hace relación a otra cosa, porque el Estado chileno y la sociedad chilena no tiene la apertura a convivir con otro tipo de personas que se le hace distinto. Uno puede entender que hace 15 años atrás uno viera a alguien afrodescendiente y lo mirara en la calle porque era como, oh, qué novedad. Porque era novedoso en realidad. Y a ver, de hecho yo me acuerdo que estaba en Amnistía en ese tiempo, cuando empezó a haber como mayor población migrante afrodescendiente, y había una chica que creo que era sueca, pero era afrodescendiente. Era interesante eso. Y me decía, me miran demasiado en la calle, me molesta. En Suecia nadie me mira, en Europa nadie me mira en la calle, acá todos se han muerto. Y le digo, en realidad no hay un aspecto de discriminación, hay un aspecto de novedad. Pero la novedad no puede durar 15 años. En el 2018 hay una población afrodescendiente muy importante en el país, principalmente, que además ya existía, por ejemplo en Arica hay una población afrodescendiente desde el 1500. Y actualmente la situación es esa. Entonces, aparenta sí, pero en realidad es otra. ¿Y por qué? Yo creo porque hay una manipulación de los medios de comunicación principalmente. Precisamente en ese sentido, te preguntan por qué estrategia se podría ocupar para desmitificar las realidades constituidas sobre la migración. Yo creo que principalmente el tema de educación. Cuando la gente tiene información y tiene la capacidad más de comparar situaciones, puede tener una respuesta más veraz sobre ciertas situaciones.
Y de alguna forma es la motivación a hacer el libro, o el manual, o el mini manual. Porque si no hay información como cercana, la gente se hace enunciado o da opiniones, como decía la amiga acá, en relación a lo que le contó alguien. Y eso es una constante, ¿no? Algo que vemos en Facebook, en Twitter, y además lo vemos el día a día. Lo vemos en la casa, con los compañeros de colegio, de trabajo, etc. De que llega el comentario de que otro dijo que. Y eso hace relación principalmente a, yo creo que uno, falta de información y falta de educación en relación a no una educación como formal que la de colegio, sino un tema de entender lo relevante que es tener la información, independiente de la forma. De buscar, de ser como más busquilla, de no quedarse en esa situación de que, me lo dijeron y ya, ok. Como el porque sí. Como la mamá cuando dice, no hacer eso, ¿y por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. Quiere un motivo. Y es relevante tener motivos en la vida, o tener fundamento. Y uno de los temas que tiene relación directa con la migración es que no hay fundamentos para la mayoría de los prejuicios que existen. Aquí una media peligrosa. Dada la ponencia e impacto de los medios de comunicación en la difusión de los mitos sobre la migración en Chile, ¿crees que sería posible el triunfo de la extrema derecha neofascista en Chile? Yo espero que no. Ahora, hay que prestar atención, ojo. Kast sacó, ¿cuánto? ¿Un 3%? En la última elección. Y ojo, es preocupante, pero es solamente un 3%. El tema es cómo uno va a entender estos tipos de grupos. Por ejemplo, se hizo la marcha feminista hace 2 semanas, ¿cierto? Y apuñalaron a 3 chicas. Mi pregunta es, ¿qué hace el Estado en relación a eso? Porque si uno lee el mensaje de una de las chicas, lo hace desde el hospital, clínica, donde estuviera, y dice, había 2 carros de carabineros al frente y no hicieron nada. Entonces el tema es, estamos hablando de un otro también, porque en este caso las feministas, para los machistas son un otro, que es como para los chilenos un migrante. Es un otro, es algo que no entiendo y no me interesa y es malo, es negativo. ¿Por qué? Porque sí. El machista no quiere entender por qué el feminismo es positivo. Lo ve como un contrario. Y lo mismo pasa con, de alguna forma, el migrante. Y estos grupos de extrema derecha, que si bien son minoritarios por suerte, cuando los espacios de comunicación se dan y les dan relevancia a como su postura de odio, yo lo encuentro sumamente preocupante. Y creo que ahí es cuando el Estado debe tomar decisiones. Porque uno puede cambiar la tele, uno puede apagar el computador, pero hay gente que no apaga ni la tele ni el computador. Y se queda viendo esa situación. Hay un actor que es muy chistoso por Twitter, Pablo Schwartz, y a él lo invitaron a un programa de televisión nocturno que yo nunca he visto, pero aparece Catherine Salón, que es media fascista porque estaba como en silla, boluda. ¿Y cuál es su respuesta a la invitación? Su respuesta es: no voy a ir, porque creo que en este tipo de espacios comunicacionales donde la gente está pegada al televisor y no discrimina, porque hay gente que no discrimina y que son honestos, y ese porcentaje además probablemente la gente que no vota tampoco. En Chile tenemos un presidente que es Piñera, porque fue elegido por menos del 50% de la población chilena. La población que puede votar no votó, porque les da lo mismo, porque también da la tele. Y en esa tele le muestran, por ejemplo, el caso que se establece acá, que son estos ultranacionalistas, y que en algún momento le empieza a entrar el bicho, porque el discurso además que tienen es muy atractivo. Si uno no hace como una lógica racional, es un discurso muy atractivo, porque te hablan de la situación del día a día y te dan una respuesta facilista. Te dicen roban y te muestran el culpable, migrante. Te dicen asesinato, aborto. Mujer mala, feminista. Y ahí como, era tan simple. Y en ese supuesto es simple porque no hay un razonamiento detrás. Y porque además tampoco hay un proceso de discusión.
Porque además nosotros, no sé, como izquierda un poco, como que nos asusta esa situación. Vuelvo a la televisión. Alejandro Goich, gran actor de izquierda, Partido Socialista. El sujeto se va a encontrar con esta tarada de Patricia Maldonado y el sujeto se va. Y lo encuentro loable que se vaya. Pero hubiese considerado más loable que le dijeran en la cara, frente al público y todas esas personas que ven el matinal: eres una cómplice de los asesinatos que se realizaron en dictadura. Pero nadie dice eso. Porque tenemos miedo, todavía, como una transición eterna. Entonces, en estos procesos de transición es complejo, además, cuando empiezan a renacer estos grupos nacionalistas. Hay una diputada que elogia a Pinochet. Estamos en 2018 y todavía hay congresistas que elogian a Pinochet, que fue un genocida. Y además salen los medios de comunicación. Y nos bancamos eso. Entonces, es como... ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del medio de comunicación? ¿De la sociedad? ¿De quienes votan por? ¿O del individuo? Esos individuos van a existir, el tema es cuando uno les da espacio para que de alguna forma puedan comunicar ese tipo de posiciones que uno entiende que vulneran absolutamente los derechos humanos de todas las personas. Estamos un poco en la hora, pero bueno, vamos a seguir con un par de preguntas más. Bastante. Cuando el inmigrante es irregular, dice la pregunta, ¿qué sistema de defensoría pública se le aplica ante la Fiscalía, ya sea en caso de delito o como víctima? Es relevante porque ¿qué vamos a entender como un migrante irregular? Vamos a entender un migrante irregular alguien que ingresa por un paso no autorizado, que además es algo muy peligroso porque Pinochet puso bombas en el norte, entonces de repente pisáis una bomba y ¡pum!, explotaste. Noticias que no llegan a Santiago, que en Arica son muy normales, de que joven colombiano amputado de pierna por pisar una bomba antipersonal. Chile ya debió haber sacado toda esa bomba, pero la sigue. Y otra forma de irregularidad es cuando una persona ingresa como turista, por ejemplo, y no saca una visa posteriormente, es decir, no regulariza su situación migratoria. La Constitución no dice nada en relación a aquello. La ley de migración tampoco. Porque la ley de migración además chilena, que no lo hablamos, pero tuvimos que haberlo hablado, es del año 75. En el año 75 estábamos en dictadura. Por lo tanto, ¿queríamos migrantes? No. Por suerte querían chilenos. Entonces, es una ley absolutamente que hace relación a la seguridad. Y no hace relación a los derechos humanos. Entonces, cuando uno entiende que, por ejemplo, hay un migrante que se encuentra en una situación migratoria irregular, la referencia hace relación a que puede tener defensa, pero depende del gobierno. Por ejemplo, el primer gobierno de Piñera le quitó derechos sociales a los migrantes. Y el proyecto de ley de Piñera establece que, por ejemplo, pueden tener beneficios sociales después de 2 años residiendo en Chile. Y uno dice, ¿por qué después de 2 años se están pagando impuestos del primer día? ¿De dónde vienen las platas sociales, como preguntó alguien por allá? Vienen de los impuestos. Y los impuestos los pagamos todos. ¿Por qué tengo que esperar 2 años para recibir un beneficio? Que además tampoco es un gran beneficio. Digo, el bono, 15 lucas. Como el bono del confort, 7 lucas. ¿Qué hago con 7 lucas? Entonces, y ese es el problema, que hace relación a los gobiernos. Entonces, el primer gobierno de Piñera hace una modificación y quita derechos sociales a los migrantes. En aspectos de acceso a la justicia, la situación para los migrantes es la misma que los chilenos. Y ahí no hay ningún tipo de distinción, sea que se hable, por ejemplo, de procesos penales o procesos laborales. Un migrante, trabajador, tiene los mismos derechos que un chileno, en relación a que puede ir a la inspección del trabajo poner una denuncia, puede ir posteriormente y poner una demanda en los tribunales laborales, y de igual forma puede hacerlo también a poner, por ejemplo, una denuncia en Carabineros y posteriormente que haya un proceso por parte de la Fiscalía y se le asigne o un fiscal o un defensor en caso de que sea culpable o no. Lo que sí es relevante hace relación a Carabineros de Chile y a la PDI.
Por lo general, la mayoría de los reclamos por parte de la población migrante en casos de cuando son víctimas de delitos es que cuando van a Carabineros no les prestan la posibilidad de dejar constancia o hacer la denuncia. Y esa es una prerrogativa o una autoridad que no tiene Carabineros de Chile. Carabineros de Chile es un agente pasivo en ese caso. Tiene que recibir la denuncia, anotarla y enviarla a la fiscalía. Y el fiscal va a decidir si va a investigar o no en relación a la gravedad del delito, si hay hechos que se puedan establecer, etc. Pero Carabineros no puede decir si puede o no puede hacer la denuncia. Y lo que hacen en la práctica, porque además nosotros como chilenos lo hemos permitido, entonces más lo hacen con los migrantes, es ellos de establecer si puede o no puede establecer la denuncia, si puede o no puede dejar la constancia. Y eso lo hacen en relación a si se encuentra de forma migratoria regular o irregular, siendo que es absolutamente ilegal esa postura por parte de Carabineros de Chile. Así que, ojo. Bueno, le damos las gracias a Patricio Rojas por acompañarnos, a FES también, a ustedes también por haber venido al Colegio del Familia Liceo 7, y los invitamos ahora a tomar un café.